En esta segunda edición de Geología y Minería Peruana en Casa, presentaremos el tema Formación del planeta Tierra y su influencia en la geología del Perú, tema que estará a cargo su exposición del ingeniero César Chacaltana Bulliel, director de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMET, a quien le doy la más cordial bienvenida y cedo la palabra para que dé inicio a su exposición. Muchas gracias, Anthony. Buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a Geología y Minería Peruana en Casa. Como bien se ha anunciado, vamos a tratar un tema bastante amplio, pero vamos a sintetizarlo de la manera más conveniente para que sea comprendida por los niveles escolares, universitarios de primeros ciclos. ¿Cuál es el objetivo de ir conociendo cada vez mejor nuestra geología, nuestra riqueza, y en este caso, lo más importante que ha producido el planeta, que es la vida, ¿no? Pues bien, como ustedes pueden apreciar en esta primera lámina, vemos acá un cuadrúpedo, un mamífero, acá vemos otro mamífero. Entonces, son parte de la vida, son nosotros como personas que somos habitantes de este planeta, nos damos cuenta que lo más cercano a nosotros es aquello que tiene movimiento inmediato, ¿no? Aquello que tiene vida. Pero también nuestro lugar de vida está rodeado de rocas, ¿no? Justamente las rocas nos permiten construir las ciudades. Y en estas rocas se encuentran evidencia de vida pasada, ¿no? Justamente el título tiene que ver con esto, porque es Formación del planeta Tierra y su influencia en la geología del Perú. Y hablar de geología del Perú es hablar del carácter dual de todo lo que nos rodea. Las rocas y el tiempo que se construye con los fósiles, ¿no? Esto, por ejemplo, es una ballena que todos conocemos y que justamente es una versión actualizada de la evolución de este animal terrestre, ¿no? Y este fue una ballena en sus inicios, terrestre, hoy en día es un cetáceo marino. Bien, esto se ha construido con estos huesos fosilizados, cuyas evidencias hemos encontrado en nuestro país también. Entonces empezamos esta conversación de una manera bastante interesante. Quiero hacerlo así porque el tema es bastante importante para comprender nuestra realidad, ¿no? Y hablar de evolución equivale pues a valorar el registro geológico, comprender todo lo que nos rodea, que tenga vida, animales, vegetales, su entorno natural, quiere decir su ambiente, de dónde se alimenta, por qué se comporta de esa manera, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué comprendemos todo esto? Vegetales, rocas, cordilleras, la vida, porque de todo esto nosotros vamos a aplicar el conocimiento de todo ello para una mejor calidad de vida al servicio del ser humano. Ese es el objetivo del conocimiento. Para eso tenemos que utilizar nuestra inteligencia, pero todo empezamos por nuestra vista. Nuestro entendimiento está a veces condicionado a nuestro entorno, pero lo que sí no podemos negar es que con las comunicaciones de hoy en día conocemos que todo el mundo tiene muchas cualidades diversas en cuanto a su producción de riqueza natural, y nuestro país es un privilegiado. Nuestro país es mega diverso, ¿no? En todo este tipo de producciones. Como bien dicen los especialistas, que nada tiene sentido en la biología, que es lo que mejor conocemos desde escolares, porque siempre se enseña cursos de biología, pero bajo una perspectiva de evolución, de desarrollo. Sin embargo, hay que agregar esto, pero además, una comprensión cabal de la historia de la vida en nuestro planeta incluye el estudio de los efectos geológicos que la han determinado. Porque como ustedes pueden apreciar acá, que fue un organismo marino, ya no existe. Existió hace millones de años. Y esta roca sobre la que está parada este personaje son rocas de la selva. Acá están aproximadamente a 1200 metros de altura sobre el nivel del mar. Y este animal, cuando estuvo vivo, todo esto era mar. Entonces ha habido cambios que tenemos que comprender. Esa es nuestra realidad, eso es lo que nos rodea y eso es la geología. Y de la geología va a depender lo que vemos hoy en día, toda esta rica biodiversidad y lo que se explora también en cuanto a la naturaleza. Pues bien, todas las historias tienen un comienzo, ¿no? Como pueden ver acá se reconstruye cómo pudo haber sido el comienzo, ¿no? Porque realmente todo lo que nos rodea está compuesto de elementos químicos. Nosotros, el entorno, la naturaleza, los materiales, todo está compuesto de elementos químicos de la tabla periódica.
y de esos mismos ingredientes está compuesta la vida. Entonces, si nos ponemos a pensar en un momento, lo que nos rodea tiene un origen que tiene los mismos componentes, pero que han cambiado con el tiempo. Entonces, vayamos en esa línea de razonamiento, ¿no? Veamos nosotros acá una evolución de lo más, digamos, simple, entre comillas, a lo más complejo, ¿no? Y el origen de la vida es un eslabón entre periodos de evolución química y evolución biológica, ¿no? Estamos basándonos en evidencias naturales. Quiere decir esto, que el enfoque de esta exposición va a tener como fundamento la evidencia objetiva y la cultura del pensamiento de los grandes, digamos, científicos o investigadores o estudiosos que a lo largo de los siglos de la humanidad han desarrollado una idea cabal de lo que nos rodea, demostrable, experimentable. Sobre eso se basa el fundamento de esta charla, y no vamos a dejar de mencionar también aquello que tiene que ver con la idea propiamente, ¿no? Porque vean ustedes, todo este cúmulo de personajes han generado un conocimiento que siempre se ha visto a veces compartido, pero de diverso ángulo, entre aquello que es idealismo y materialismo. O sea, lo que uno piensa que pudo haber pasado y lo que uno tiene la evidencia e interpreta de lo que encontró en la naturaleza, ¿no? Entonces, eso se refleja en la cultura. Vean, por ejemplo, esta botella de anís. ¿Quién no conoce el anís del mono, ¿no? Es muy antiguo, muy famoso, y fíjense de lo que refleja esta etiqueta, si se han percatado, es la imagen de Carlos Darwin, es un mono, ¿no? Algunos dicen de que no, pero vean ustedes el parecido que tiene con respecto a ello. ¿Y qué dice la etiqueta? Dice que esta botella de anís nájar es el mejor, ¿no? La ciencia lo dijo, o sea, se refiere pues justamente a los inicios del, digamos, de la aceptación de la evolución como razonamiento científico, ¿no? A raíz de la publicación del libro El origen de las especies de Carlos Darwin, porque eso está en eso de muy antiguo, del siglo pasado. Pues bien, esa es la influencia que tiene la producción intelectual con respecto al entorno material, ¿no? Y siempre se ha dado, por ejemplo, desde muy antiguo. Tenemos la edad antigua, la edad moderna, la edad contemporánea, y cómo los personajes han ido evolucionando en sus pensamientos de acuerdo a las evidencias objetivas. Por ejemplo, ¿qué dice Anaximandro en el año 610 a.C.? Miren lo que dice, que el hombre, aluciendo al ser humano, en un principio nació de criaturas de especie distinta, porque los demás seres vivos se ganan la vida enseguida por sí mismos. Pero solo el hombre necesita de una larga crianza. Por esta razón, de haber tenido su forma original desde un principio, no habría subsistido. Es una evidencia objetiva, que él lo analiza y determina que el hombre, en este caso el ser humano, nació de criaturas de especie distinta. O sea, ya está hablando de evolución hace cuántos años antes de Cristo. Luego tenemos a Heráclito. Con Aristóteles cambia la visión, habla de la generación espontánea. Entonces ya empieza ya las diversas concepciones de la naturaleza. La que se basa en la naturaleza propiamente y la que se basa en la idea de lo que considera que pudo haber ocurrido. Acá tenemos, por ejemplo, en el mundo oriental por igual, ¿no? Dice que especies son la respuesta a ambientes diferentes. Y luego tenemos ya en la Edad Moderna, Leonardo da Vinci, con su código de Leicester, ¿no? Tenemos acá, él habla mucho de paleontología, de la interpretación de las rocas en la naturaleza. Nicolás Steno por igual. Tenemos acá el Conde de Buffon, ¿no? Sobre la historia de la Tierra. Georges Cuvier también, ¿no? El principio de correlación orgánica. En realidad, una innumerable aporte de la humanidad al conocimiento, pero bajo diversa posición filosófica, ¿no? Acá vemos nosotros una combinación de ello. Lo cierto que es un desarrollo que se confirma con los años y con la tecnología que hoy gozamos, ¿no? En realidad, pongo énfasis en esto porque de esto va a depender la cosmovisión del hombre con respecto a su realidad, ¿no? Cómo interpreta su entorno. Según lo antiguo, se habla de creencias, y lo actual, se habla, pues, aquella evidencia objetiva que nos permite demostrar la existencia de millones de años de evolución, ¿no? Entonces, hablemos de ello, pues, porque la producción está en las bibliotecas. Vayamos a las fuentes, ¿no?
El conocimiento humano se encuentra depositado en las bibliotecas. Por ejemplo, acá tenemos el caso de la República Checa en Praga. Vean qué hermosa biblioteca. Acá en Perú, en Ocopa, en Junín, vean ustedes. Y esto se encuentra pues en los monasterios, en las iglesias. ¿Por qué? Porque había mucha influencia eclesiástica para el desarrollo del conocimiento en el sentido de cuidar que no se rompa el código religioso, ¿no? Es un sistema de protección a su ideología. Y eso es una historia que algunos deben conocer porque es muy interesante. La ciencia ha desarrollado, no es digamos, de buena forma, lamentablemente ha tenido muchos problemas, mucha gente ha fallecido a causa justamente de expresar su conocimiento científico, y eso pues, eso no viene al caso en esta situación por las divergencias de ideas sobre la interpretación de la naturaleza, ¿no? Pero en estos tiempos que estamos mencionando aquí, siglo XVIII, siglo XII, las ideas bíblicas dominaron los debates, interpretando la creación como el origen de los seres vivos actuales, ¿no? Esa era parte de su ideología, que ahora pues también mucha gente lo acoge, realmente es una interpretación de la naturaleza, muy interesante, se basa en lo que nos rodea y tiene diversas tendencias, como ven ustedes acá en el mundo, ¿no? Digamos que cuanto más antiguo uno, digamos, busca en la historia, los dioses van a ser en mayor número. Y cuanto más nos acercamos a la naturaleza actual, el hombre, bueno, lo simplifica y genera otro más omnipotente, ¿no? Y esa es una cuestión histórica, es la evolución también de esta ideología, ¿correcto? Y hoy en día hay hasta sectas, o sea, hay mucha divergencia, pero todo se basa en un razonamiento de creación, el creacionismo. Esa es una filosofía, pero resultaba inexplicable explicar, digamos, el significado de los fósiles. Esa es una cosa que se evidencia en la naturaleza. Por ejemplo, aquí, estos invertebrados marinos en esta cordillera, esta ballena de piedra en Ica, ¿no? Está en superficie, acá hay una ballena. Acá un homínido, un hombre antiguo, ¿no? Un hueso fosilizado. Entonces, como era inexplicable en este caso por la religión, entonces el hombre lo intenta explicar mediante el catastrofismo. O sea, los seres que hemos visto, las personas, con su inteligencia, que hemos visto esa lista evolutiva, también generaron una teoría del policreacionismo, ¿no? Para coincidir con la geología que estaba pues, desarrollándose en esos tiempos. Tenemos, por ejemplo, aquí al Linneo, por decir su nombre simple, y aquí tenemos a Cuvier, quienes eran unos grandes pensadores, ¿no? Inclusive él, Linneo, fue el que propuso, y hasta ahora se utiliza, el nombre genérico y el nombre específico, de cualquier animal, cualquier vegetal. Por ejemplo, nosotros los hombres somos Homo sapiens. Esa nomenclatura fue dada por él en su sistema natural. Y Cuvier, considerado el padre de la paleontología de vertebrados, bueno, él escribió estas revoluciones y consideró que era pues dinámica de la Tierra hacer extinciones sucesivas, pero como diluvios, ¿no? Entonces, en el siglo XIX surgieron nuevas teorías. Por ejemplo, el de Buffon, donde habló que los fósiles evidencian la larga historia de la Tierra. Ya se habla de una larga historia. Y bueno, los cambios geológicos y biológicos se producen gradualmente, entonces lo explica él, uniformismo o actualismo. Tenemos el catastrofismo y ahora el actualismo. Y este señor Hatton escribió un libro, Teoría de la Tierra, donde dijo que el presente es la llave del pasado. O sea, todo lo que nos rodea hoy en día, la acción del mar, de los ríos, los huaicos, el volcanismo, todo eso ocurrió también en el pasado, porque se evidencia en las rocas, como se puede ver aquí, ¿no? Y la historia continúa. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, que Carlos Lyell escribió este libro, Principios de Geología, siguiendo las ideas de Hutton, y de este libro se basó Darwin para generar su gran obra, El origen de las especies. Pero este conocimiento que se dio en estos libros, no se conocía todavía lo que ocurría en el fondo oceánico. Fíjense ustedes. Y estos hombres se adelantaron a su época, con interpretación objetiva de la naturaleza. Ahora tenemos más evidencias del fondo oceánico. Ahora se habla de deriva continental. Realmente ahora la tecnología nos ha permitido muchas cosas. Este conocimiento que es sintetizado nos remonta a explicar la naturaleza acerca de sus orígenes, cómo es que pudo haber ocurrido. Entonces, vayamos pues al punto extremo.
para nuevamente retomar el tema, el origen del universo. Pues bien, ustedes habrán escuchado del Big Bang, la gran explosión cosmológica, que habla acerca de la expansión del universo debido a una explosión primitiva. Pues bien, en realidad no fue una explosión, sino algo similar en el sentido de ver la magnitud de lo que ocurrió hace aproximadamente 15.000 millones de años, llamado Big Bang, gran explosión o tiempo cero, ¿no? Y si uno se pone a pensar que en esas circunstancias las cosas no eran como nosotros las concebimos hoy en día, ¿no? O sea, todo lo que existía era una masa densa e incompacta. Entonces, hay cosas que realmente desconocemos, pero sí se plantea esa hipótesis como el inicio de toda la dinámica de la materia que hoy en día nos rodea gracias a eso que hemos dicho que es la evolución, ¿no? Entonces, el universo comenzó a desarrollarse y tenemos ahora nuestro sistema solar, cuyo origen sostiene que ocurrió aproximadamente hace 5.000 a 10.000 millones de años. Hablemos de millones de años. Entonces, ese desarrollo de dinámica universal, en este caso de nuestro sistema, constituyó en una gran nebulosa cuyos componentes chocaban y se fusionaban, o sea, se adherían, se juntaban, para formar otros mayores que también chocaban entre ellos. Entonces se formaron los protoplanetas. Y estos caballeros que vemos aquí fueron los pensadores que dieron las primeras teorías del origen del sistema solar. Descartes, Kant, no es Descartes, es Kant, Emmanuel Kant, Laplace, ¿no? Son teorías del origen del universo, ¿no? En realidad, nuestro planeta, una vez que se constituyó como tal, sufrió muchas transformaciones realmente inimaginables, condiciones naturales totalmente distintas a las actuales, ¿no? Hablamos de una Tierra primitiva y hablamos de un tiempo también, 4.600 millones de años. No había vida y la Tierra era un mundo de fuego, de altas temperaturas, ¿no? Y tenía el impacto de muchos cráteres, porque no había atmósfera y la superficie era material fundido. Imagínense, esta diapositiva trata de ilustrar esos momentos, ¿no? En esta fase de gran temperatura y de impacto meteorítico. Esa circunstancia también permitió el enfriamiento. Acá hay que comprender la contradicción de las cosas en su parte intrínseca, ¿no? Porque si existe calentamiento, entonces también existe enfriamiento. Y eso justamente es lo que permitió que luego de 100 millones de años, la Tierra se enfriara para permitir la existencia de agua. Quiere decir, ocurrió el primer gran cambio radical del planeta, su transformación en un mundo acuático. Entonces, el agua se comenzó a formar en la superficie. Entonces, ¿esa agua de dónde venía? Hay las explicaciones que se han analizado cuerpos meteoríticos o meteoritos con contenido de agua. Y como era tal el bombardeo de estos en esos tiempos, bueno, pudo haber contribuido con eso. O las erupciones volcánicas con la salida de vapores y gases. Son explicaciones, ¿no? Y que formaron una atmósfera primitiva. De tal manera pues, que, sea cual fuera su origen, el agua transformó al planeta por completo. Y al evaporarse, ascendió y se unió al dióxido de carbono, formando unas grandes nubes, ¿no?, que cubrieron todo y que ocasionaron un gran diluvio que llovió durante millones y millones de años. Entonces el resultado fue un mundo acuático hace 4.000 millones de años. Este es un proceso de idas y venidas, de cambios. Entonces, en la superficie, el agua disolvió muchos minerales y se formó un océano salado. Los rayos de las tormentas, el calor de los volcanes, la intensa luz ultravioleta procedente del sol, derramaban energía en los jóvenes mares. Y hace 4.000 millones de años, la superficie se había convertido en un inmenso océano con pequeñas islas volcánicas que se asomaban entre las olas. Ese fue el resultado, un mundo acuático, con una atmósfera densa, de alta presión y un calor abrasador. Pasaron 500 millones de años de un mundo acuático, tóxico e inhabitable.
se inició otra transformación, la actividad volcánica, preludio de continentes, con un nuevo tipo de roca, un planeta de granito. Y esto, que es una explicación que parece poesía, se encuentra la evidencia en el planeta. Vean ustedes en África, por decir un ejemplo. Este cuerpo de roca es el cratón de Kadbal. Este cuerpo se encuentra en África y esta es la muestra de roca que ha sido datada en laboratorio y ha dado la antigüedad justo que coincide con ese tiempo, ¿no? En Canadá también existe, en Australia también existen evidencias. Para eso los geólogos recorren el mundo y estudian muestras, miden y sacan sus conclusiones, ¿no? Y si hablamos de los siglos pasados, eran médicos, ingenieros, eran naturalistas, en general eran preocupados por conocer nuestro planeta y cómo funcionaba, ¿no? Que eso realmente continúa, es parte de nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, los fenómenos volcánicos fracturaron la corteza terrestre, ¿no? Bajo los océanos, y empezó pues a salir de esta manera. Y la mezcla de agua muy caliente y lava basáltica, o sea, lo que se encuentra debajo de los continentes, formó este granito. Este granito es la roca que, por ejemplo, forma lo que vemos como Cerro San Cristóbal, ¿no? Es una roca muy dura. Nosotros geólogos llamamos rocas plutónicas, intrusivas, ¿no? Con cristales, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que hace 2.500 millones de años los protocontinentes de granito crecieron y formaron los primeros continentes. ¿Ven? Entonces, llenarían poco a poco, gracias a la energía solar, ¿no? Alguna producción de oxígeno. Entonces vemos de que ya existían protocontinentes, no solamente era un mundo oceánico. Y con esa idea, ahora, bueno, pues se ha dividido la Tierra en estas partes, por ejemplo, que vemos en los libros, con el núcleo, ¿no? El manto. Bueno, hay división sísmica y división geofísica, ¿no? Diferentes términos. Lo cierto es que estos son hipótesis. Hipótesis que nos brinda la técnica, el desarrollo tecnológico, la instrumentación, ¿no? Y eso es la suma de disciplinas de la ciencia para poder conocer mejor las profundidades del planeta. Y como geólogos nos basamos en las evidencias objetivas. Entonces, lo que vemos en superficie. El volcanismo trajo calor, agua y componentes químicos. Realmente en un ambiente que era infernal, similar tal vez a lo que está pasando actualmente en Islandia, ¿no? Por ejemplo, también en algunos cuerpos hidrotermales, ¿no? O geotermales, como Yellowstone, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, muy conocido. Esos lugares que son como un infierno prácticamente, por decir una analogía a lo que escribió Dante, pues bien, también almacena vida, paradójicamente, porque vean ustedes estos ambientes con estas temperaturas. En esta franja naranja existen bacterias que habitan a más de 70 grados de temperatura de Celsius, ¿no? O sea, el volcanismo propició la vida, aunque parezca paradójico, ¿no? La alta temperatura, el sulfuro de hidrógeno y arsénico, como ven ustedes en esta franja anaranjada, existen estas bacterias. En las soluciones hidrotermales que se forman en el fondo oceánico, existe vida. Esta vida existe gracias a estas emisiones, que aparentemente no podría verlas, pero ahora se sabe, gracias a la microbiología actualmente, que existe vida hasta en esas temperaturas. Son los que llamamos organismos de vida extrema, ¿no? Extremófilos, dicen otros, ¿no? Es así. Entonces, el volcanismo no solamente propició esto, hizo algo también muy importante, generó la atmósfera. ¿Por qué? Porque permitió que el planeta se mantenga caliente gracias al dióxido de carbono. Ahora todos sabemos, cuando se habla de cambio climático, del calentamiento global por esa abundancia de dióxido de carbono. Bueno, en esos tiempos favoreció justamente la compensación del débil sol y evitó que la Tierra se congelara para que la vida temprana pueda sobrevivir. Eso fue lo que contribuyó al volcanismo. Y vean ustedes las cianobacterias, las primeras productoras de oxígeno. Esto que actualmente se encuentra en la naturaleza, se encontró también de piedra, fosilizados. Entonces la vida tiene su origen en los microorganismos, que es lo más antiguo. Entonces surge Oparín con su libro El origen de la vida
Y bueno, pues fue demostrado en laboratorio por Miller, generando condiciones similares a los que ocurrieron hace muchos millones de años y pudo formar moléculas complejas, aminoácidos. Quiere decir que lo que estamos hablando fue demostrado. Actualmente ocurre en condiciones extremas y en los laboratorios se intenta reproducir y a veces ocurre porque se basa en fundamentos, ¿no? Objetivos. Por ejemplo, acá, esto que están viendo son los llamados estromatolitos. Esta vida primitiva estuvo 2.000 millones de años que existió y actualmente existe. Y son bacterias con algas que se van formando como domos, una sobre otra. Y bueno, pues esto apareció en las costas, ¿no? Y ascendieron a la superficie porque ellos permitieron la luz solar convertirla en mecanismos de fotosíntesis para poder producir oxígeno también. Entonces tenemos otras condiciones climáticas, otras condiciones de vida. Pues bien, estos protocontinentes que hablábamos comenzaron a tener una dinámica que la hipótesis dice que fue justamente las corrientes de convección que hicieron que se forme un paleocontinente, mega paleocontinente o supercontinente llamado Rodinia, hace 1.000 millones de años. Quiere decir que la dinámica que ocurría en la litosfera, en la corteza de estos grandes megabloques, por esa dinámica se constituyeron en uno solo y se llamó Rodinia. Entonces, ¿qué ha pasado? En Namibia, en África, se han encontrado de esos tiempos, hace 700 millones de años, depósitos de glaciares. Entonces, ¿qué ocurrió? Fue tal el hallazgo de estos depósitos que se maneja la hipótesis del derretimiento de glaciares y la desaparición de la vida. Guarda, eso es totalmente, que nos cambia totalmente el panorama. Es un tremendo cambio climático, ¿no? Entonces, Rodinia desencadenó la glaciación global y la posición de Rodinia, esta posición bloqueó las aguas cálidas que iban a los polos y se extendieron, formando una gran bola de hielo hace 650 millones de años. Entonces, ante esa situación, nuevamente el volcanismo salvó al planeta. ¿Por qué? Porque comenzó a salir de las fracturas, ¿no? Destrozó Rodinia y aportó calor y dióxido de carbono. Entonces empezó el derretimiento, grandes tormentas y el frío se transformó en calor. O sea, otro cambio climático extremo que preparó al planeta para el salto más grande. ¿Cuál fue? La vida compleja, porque habían sobrevivido algunas bacterias, algunas moléculas complejas, y luego se organizaron y formaron los primeros organismos pluricelulares, los acritarcos, que actualmente existen y también se encontraron fosilizados. Pero luego de ello, tenemos la evidencia en Australia, en Canadá, de otro tipo de organismos más complejos. Estas impresiones que ven ustedes aquí son de formas blandas, de rocas muy antiguas, que son los primeros organismos, los primeros cuerpos complejos de la cual el ser humano tiene evidencia objetiva. Y esta es la reconstrucción, cómo pudo haber sido los lugares de vida de estos organismos antiguos. Las primeras formas de vida compleja. Acá ven, por ejemplo, en el campo se encuentra así este fósil, que pudo haber sido así en vida. Acá el paleontólogo saca un molde para poder reconstruirlo, y acá, de acuerdo a estas impresiones, uno reconstruye cómo pudo haber sido. Estas son las formas más antiguas de vida en el mundo. Y la vida se fue evolucionando, tanto así que en lo que llamamos era primaria o paleozoica, tenemos estos organismos invertebrados, plantas, ¿no? Tenemos graptolitos, peces acorazados. Muchos millones de años después, en la era secundaria o mesozoica, tenemos los grandes reptiles, todos han visto el Parque Jurásico en las películas. Acá tenemos grandes amonites, moluscos, huevos de dinosaurios y huellas de diversos tipos. Siguieron pasando millones de años y entramos a la era del Cenozoico, ¿no? Que tenemos aquí evidencias, por ejemplo, ¿no? Vegetales, el mamut congelado, acá esta tremenda mandíbula de un tiburón megalodón, y lógicamente los prehomínidos que dieron lugar
a la evolución al hombre, ¿no? Entonces tenemos fue que la vida está condicionada por los factores geológicos y hasta astronómicos, ¿no? Entonces, los que manejaron las primeras ideas de primitivos megacontinentes, ¿no?, que hemos hablado, justamente fue, por ejemplo, Bacon, ¿no?, y planteó esta posibilidad en esos tiempos, ¿no?, en el siglo XVII. También tenemos a Buffon, que planteó que el Atlántico existía por el hundimiento de la Atlántida y que la erosión marina había pues borrado del mapa a ese continente, hasta que el geólogo Suez, ya en el siglo, digamos, XIX, inicios del XX, descubrió, ¿no?, características geográficas perdidas y habló de un paleocontinente Gondwana y un océano, el Tetis, hasta que Wagner, él planteó en su libro El origen de los continentes y los océanos, la deriva continental, ¿no? Hoy en día aceptada por la ciencia porque hay muchas evidencias, pero en su tiempo, cuando él lo planteó, bueno, le preguntaron, oiga, señor Wagner, ¿y qué es lo que mueve los continentes? Bueno, no puedo asegurarlo, dijo él. Ah, entonces no le creyeron, ¿no? Y murió y no se supo del éxito que era su idea. Después de muerto, y ahora se habla de tectónica de placas, porque luego de eso tenemos otro geólogo, ¿no?, en este caso que habló justamente de la dinámica, ¿no?, del manto, la corteza, las discontinuidades, y bueno, como parte de la dinámica terrestre, se habló pues de la expansión del fondo oceánico. Entonces está surgiendo la idea de la hipótesis de la tectónica de placas, con Dietz, otro oceanógrafo geólogo, que contribuyeron para ese tipo de hipótesis, ¿no?, siguiendo la deriva continental. Y es lo que se conoce como la tectónica de placas. Y cuando le preguntan a estos señores, bueno, pues, ¿y qué es lo que mueve los continentes? La misma pregunta que le hicieron a Wagner. Bueno, ellos dijeron las corrientes convectivas, ¿no? Y entonces ya todos se quedaron tranquilos y todo se explica con la tectónica de placas. Entonces, esta conversación que tengo con ustedes también que sirva para reflexionar un poco, ¿no? Porque no podría haber un modelo general para todo el planeta. Si estamos viendo cómo ha evolucionado. Todo es fragmentación, todos son megageobloques, todos son supercontinentes. Realmente es una dinámica muy complicada, que hacer un modelo general para todo, realmente también resulta complicado aceptarlo, porque, para empezar, esto que se asume ocurre cuando se hace hervir una tetera de agua, tenemos que debemos aceptar que debajo de la corteza no sabemos qué es lo que está pasando. Esto es producto de una hipótesis que es parte de un razonamiento físico del sistema newtoniano, que es lo que nos rodea. La mecánica newtoniana, o sea, Isaac Newton, él dio las leyes del movimiento, pero en la superficie terrestre. Y con esas ideas no vamos a poder interpretar lo que pasa a miles de kilómetros de profundidad. Por eso que se habla de la mecánica cuántica, ¿no es cierto? Eso se desarrolló después. Y esta explicación, si bien es cierto, es un paradigma hoy en día, sería interesante que reflexionemos sobre la validez para todo el planeta, ¿no? Acá está justamente las dorsales mesoceánicas, que son las que dividen las placas. Vean ustedes aquí, la mesoatlántica, esta es bueno, no es mesopacífica, porque acá se mete Estados Unidos, ¿ven? Entonces, ¿por qué pasa esto, no? Si acá se mete debajo de América del Sur, acá monta América del Norte. O sea, son cosas que todavía están por estudiar, ¿no? Y estudia la geología, justamente con la química, la física, la biología, y quiero decirles a ustedes, digamos, queridos amigos, que para poder organizar el conocimiento, tenemos que hablar de este tetraedro. ¿Por qué? Porque muchos dicen que la matemática es ciencia. Bueno, la matemática no es ciencia, porque parte de una aceptación subjetiva del número, ¿no? Decimos 2 porque esto es 1 y 2, no porque es una evidencia objetiva, no, es un consenso, digamos, de conocimiento para poder contabilizar las cosas. Y a partir del número se desarrolla todo lo que es la matemática. Esto sí, ¿no? La física, la biología, la geología y la química. La medicina sería la aplicación técnica de la biología, y así por el estilo. Tenemos luego acá
las llamadas disciplinas que están intermedias entre la física y la biología, la biofísica, entre la física y la química, la físico-química, entre la biología y la química, la bioquímica, y seguimos entre la física y la geología, la geofísica, biología y geología, la paleontología, y la geología y química, la geoquímica. Pero ojo, esta clasificación y esta división es para poder comprender la ligación que pudiese existir entre una y otra, porque hasta se están independizando algunas, ¿no es cierto? Y ojo que en este caso de la geología, lo que ocurrió hace millones de años, como hemos visto, no es lo mismo de lo que está ocurriendo hoy en día. Para empezar, el día del Paleozoico era distinto al actual, duraba menos, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que hay que remarcar, que no todo es llano y parejo. Lamentablemente, hay que reflexionar en cada momento que cojamos algo relacionado a la naturaleza, ¿no? Y por eso es que luego de esas ideas surgieron otros que remarcaron el carácter del transformismo, ¿no? Acerca que las especies, pues, no son inmutables, todo cambia, y el señor, pues, Lamarck, con su libro Filosofía Zoológica, estableció esa dinámica de evolución de las especies. Él entró en debate con Cuvier, ¿no? Que era el fijista, el que decía que no, sí, las especies son inmutables. Pero Cuvier convencía más porque era mejor orador, eso también influye. Tenemos a Carlos Darwin, por ejemplo, también con su libro El origen de las especies, ¿no? Influenció mucho. Hoy en día se habla de neodarwinismo, porque a lo de Darwin se suma lo de Mendel, la genética, y por eso se habla del neodarwinismo hoy en día. Pero bien, el mundo está como está. Esto es una gráfica del mapa geológico del mundo. Hemos hablado de las dorsales, acá están los continentes, cada color representa un tiempo y también un tipo de roca. Entonces, esto es lo que los geólogos han producido hasta el momento como mapa geológico del mundo. Hay evidencia para eso, por supuesto, pues para explicar todo lo que nos rodea, geológicamente hablando, ¿no? Y las pruebas son la morfología de los litorales oceánicos. Vean ustedes cómo se plantea que esto ha sido un solo continente, América del Sur, lo que sería África, la Antártida, Australia, ¿no? Hay registros paleoclimáticos también igual, vean ustedes, todo esto que ven de color gris era una sola, han estado juntos, ¿no? Ahora están separados, ¿no? Tenemos también otras evidencias paleontológicas, por ejemplo acá estos reptiles han vivido, se han encontrado fósiles en estas regiones, que hace pensar que esto está también en Estados Unidos, otra prueba. También paleoclimáticos, estos vegetales, la distribución de Glossopteris, se han encontrado en estos sectores, ¿no? Son evidencias de que no todo puede haber sido tal como lo vemos hoy en día, ¿no? Que hasta existió la deriva continental. También hay evidencia de los polos no siempre han estado donde están ahorita, han estado en otros lugares de la esfera terrestre. También de edades radiométricas, vean ustedes acá los cuerpos estos plutónicos. Bueno, eso es la evolución del mundo. Eso es lo que tenemos que entender como dinámica de todas las cordilleras, de todos los continentes y los mares. Vayamos a nuestro territorio, la cordillera de los Andes. Acá podemos apreciar nuestra hermosa cordillera, joven, muy rica, con muchas materias primas, ¿no es cierto? Y que ha dado justamente la gran biodiversidad con la que cuenta el mundo. Y nuestro país es muy privilegiado. Aparte de tener el mar más rico, o el segundo más rico del mundo, tenemos una mega biodiversidad, como hemos visto al comienzo. De tal forma que esto tiene como también resultado la influencia astronómica, como hemos visto. ¿Por qué? Porque el limón en Chile es distinto al peruano y un ceviche no sale igual, justamente por la posición con respecto al sol. Todo eso influye, ¿no? Y los geólogos han dividido pues la cordillera para poder organizarla de alguna manera que sea aplicable a sus propósitos, especialmente a la búsqueda de recursos naturales. Pero vean ustedes lo que se puede pues, apreciar en esta cordillera, ¿no? Acá vemos que la cordillera de los Andes, esta que sigue hasta Venezuela, viene de acá de las Antillas, ¿no? Así, en este sentido, ¿no? No es recta. O sea, si hablamos de la dinámica cortical que hemos hecho de la corteza, de los continentes, si hablamos de esos movimientos, implica de que esto no siempre ha sido así.
la forma tampoco ha sido así. Y hay, por ejemplo, ya en 1958 se manifiesta que esta curvatura es post del nacimiento de la cordillera, o sea, es posterior al nacimiento de la cordillera, y que pudo haber sido así. Partamos de una idea general de que cuando ustedes ven algo que se quiebra es porque fue un acontecimiento posterior a algo que fue recto, en toda la naturaleza. Entonces, si tenemos la cordillera de los Andes en este sentido, recta, de pronto se quiebra, eso ha sido en un tiempo posterior. Por eso que plantea en base a trabajos de paleomagnetismo que pudo haber sido así inicialmente y que luego se quebró. Entonces, existen otras personas como Oviedo que no lo admitió y también hizo otra demostración. Y esa es la discusión en ciencia y es justamente lo que el motor del desarrollo de la ciencia, la discusión, el debate, la contraposición de ideas pero con argumento. Eso es lo importante en la ciencia, jóvenes, ¿no? Entonces, esas son dos visiones acerca de nuestra cordillera, pero también tenemos que pensar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, esto pasó acá, en los Andes, pero vean cómo está África. Entonces, los que hablan de las placas dicen que esta cordillera mesoatlántica es la que ha dividido y está separando estos dos continentes. O sea, se parte de la idea general de que estas formas siempre han sido así. Pero si pensamos de otro ángulo, podemos afirmar que algo está pasando aquí que ha hecho que esta parte de la cordillera dé un giro hacia la izquierda. Y no solamente aquí, también aquí en África, en la cinturita, digamos, de América del Sur y de África. Se repite este fenómeno, ¿no? Con una curvatura a la izquierda, porque acá no hay cordillera. Y algo pasa acá también en Australia. Entonces, solamente a la vista podemos reflexionar que está pasando algo que tal vez no se está tomando en cuenta, ¿no? Pero que obedece a fuerzas internas que lamentablemente no llega todavía la tecnología a pensar en estos sentidos, ¿no? Bueno, esto solamente viendo la forma. Lo cierto es que son hipótesis de trabajo que hay que argumentar y también ponerlo en mesa de discusión, porque nada está escrito en piedra, ¿no? Para eso es importante aprender más, conversar, intercambiar ideas, opiniones y buscar referentes, instituciones, bibliotecas, ¿no? Por eso es que en este caso de la cordillera de los Andes, podemos dividirla también de esta manera, partiendo de la premisa que los contactos entre los cuerpos rocosos son transicionales y existe un paso gradual entre cada uno de ellos. No son los contactos palmarios, porque el origen puede ser distinto y la evidencia le da el campo. Las rocas de aquí tienen componentes distintos a los de aquí en cada sector. Entonces, jóvenes, si les gusta estudiar las rocas, los cristales, los minerales, es importante partir de la premisa que no todo es tal cual nos enseñan, sino hay que apreciar nosotros mismos en el campo y intercambiando opiniones con profesionales de otras latitudes, de otros lugares del mundo, para poder referenciar y de esa manera ir armando rompecabezas. Porque a la vista también, por ejemplo, vemos aquí, solamente viendo la parte hidrográfica, los ríos tienen una dirección favorecida por la estructura, por digamos, la estratigrafía, o sea, las capas de roca una sobre otra, ¿no? Y ese control nos indica de que algo pasa. Vean ustedes este río de acá. Y justo coincide con el límite entre Ica y Lima, ¿no? Y justamente podría ser esta parte de acá, donde está la flexión de Huancabamba. Y justo acá, miren que esta parte de Ica y Piura no existe territorio. Acá, mira, acá se ve mejor. Como que algo se hubiera hundido, ¿no? Es para pensar. Y este río tiene esa dirección, ¿no? Y acá este gran río, también esta dirección en esta parte de acá. O sea, basta con ver la hidrografía para darnos cuenta de las megaestructuras del continente. Tienen un control distinto, ¿no? Entonces yo podría hacer una diferenciación de esa naturaleza. Inclusive, esta hidrografía me marca acá este control de estas rocas. Vean ustedes, que son las rocas muy antiguas,
en Brasil, que tienen su contraparte también acá en Arequipa, y aquí también en la parte central de Perú, en las rocas que tienen su nombre, que tienen, son muy antiguas, llamamos rocas metamórficas, ¿no? Bien, son cosas que ocurren cuando uno se dedica un poco a reflexionar sobre lo que nos rodea. En nuestro país ocurre lo mismo, lo que les comentaba, acá justo en el límite Ica-Lima, acá en Piura, ¿no? Estos terrenos de aquí son muy similares a los de acá, pero lo que hay acá y acá no ocurre en este sector. Lima, ¿por qué no hay rocas que hay en Ica? ¿No? Es una gran pregunta. Y eso justamente obedece al control estructural del continente. Y el continente como parte de las otras partes del mundo, por eso hablamos del planeta en sí, ¿no? Y todo esto pues tiene un sentido, ¿no? Vean ustedes las estructuras que se forman, las montañas son pliegues, ¿no? Que se han formado, ¿no? A lo largo de millones de años, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos los geólogos? Y tenemos en el Perú una institución que es el ente rector de los estudios de esta naturaleza, ¿no? Este mapa de aquí, esta imagen, perdón, de satélite, que muestra nuestra cordillera andina, no es como se divide y a veces se menciona pues, que el ramal del sur se une en el nudo de Vilcanota, luego salen 3 ramales en el nudo de Pasco. Bueno, eso no se ve. Sinceramente eso no se ve. No se ve y bueno, acá se puede apreciar más o menos cómo es la conformación estructural de la cordillera. Y los geólogos de INGEMET lo han dividido así, tipo estampillas, llamadas cuadrángulos geológicos, para poder hacer el mapa geológico, contribuir al mundo con el conocimiento de nuestro territorio y lo más importante, su aplicación económica, de la que va a depender toda nuestra sociedad y también poner en valor para el mundo todo lo que contenga, ¿no? Esa es la finalidad, la mejor calidad de vida. Entonces, pues las rocas que tenemos en nuestro territorio se clasifican de diversas maneras, partiendo de unas que son de origen interno y otras que son de origen externo, ¿no? Y los geólogos que hacemos, llegamos a la sociedad, vamos a las comunidades para poder tener todas las facilidades de trabajo y hacer la exploración geológica. Vean ustedes acá, en todo largo y ancho del país. Se toman datos, muestras, se miden las secciones, se hace un trabajo de detalle, se reconoce el territorio, se sacan muestras, efectivamente todo eso se transporta. Es una inversión muy importante porque de eso va a depender la evaluación de nuestro territorio. Y luego de eso se trasladan al INGEMET para su estudio, conocimiento y puesta en valor. Y de esa forma se construye este conjunto de muestras que pueden ver acá, de rocas y fósiles, para poder reconstruir la historia de nuestro país, ¿no? En base a la geología. Vean ustedes acá estas plantas fósiles en esta secuencia de rocas. Vean qué buena impresión, ¿no? De plantas, de rocas de 300, 400 millones de años. Acá tenemos la evidencia, por ejemplo, del ordovícico, ¿no? Igual, antiguo. Este es un cuerpo blando, un gusano marino. Estos son graptolitos, ya no existen, ya una fauna ya extinguida, que tenemos evidencias en nuestro territorio. Eso fue en Junín. Acá tenemos también en San Martín, Amazonas, evidencia de estas rocas. Realmente que nuestro país nos explica mucho la evolución del planeta, porque ha sido condicionado por ello, ¿no? Acá vean este registro de un pez que está todavía en discusión si es Jurásico o Cretácico, pero justamente es parte del estudio, ¿no? De igual manera, pues tenemos acá evidencia de vertebrados. Estas son huellas de un cocodrilo antiguo en piedra, ¿no? Y acá también tenemos, esto ha sido en Junín, esto es Ancash. Tenemos acá de un gran dinosaurio, ¿no? Siguen los organismos marinos, también tenemos semillas fósiles de piedra que se sacan de los cerros que han sido parte del continente, ¿no? Y vean ustedes la riqueza, ¿no? Una cantidad y variedad de fósiles de nuestro territorio que INGEMET estudia, ¿no? Acá tenemos también, estos son trilobites, son artrópodos ya extinguidos también, marinos, que han dejado sus huellas y toda su dinámica de vida, ¿no? Y más reciente tenemos acá también microfósiles, ¿no? Diatomeas, la roca diatomita. Vean ustedes ese nivel de preservación muy fino de los fósiles que tenemos. Pues bien, esa es la relación entre lo que aconteció en el mundo
nuestro continente y nuestro país. Y quiero terminar con esta frase que dice Florentino Mallino: solo hay ciencia de lo que puede medirse. Y otra frase de Máximo Gorki que nos dice: la ciencia, suprema razón de la humanidad, es el sol creado por el hombre con su carne y su sangre, creado y encendido ante a él. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Chacaltana. A continuación vamos a dar inicio a la ronda de preguntas que nos hacen nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales. La primera pregunta: ¿la cordillera de los Andes es un proceso geológico? El proceso por lo general no se ve. Lo que vemos es el efecto del proceso. El hombre, con su conocimiento, interpreta qué pudo haber ocurrido, o sea, el proceso. Nosotros vemos el efecto del proceso y nuestro estudio e investigación y reflexión nos lleva a la causa. O sea, entre causa y efecto hay todo un proceso que eso no se ve, porque estamos hablando de geología. Y una vida no alcanza, pues, para tomar ese tipo de estudio de procesos, salvo hay acontecimientos, por ejemplo, inmediatos, que podríamos llamarlo así en tiempo de un huaico, por ejemplo, ¿no? Entonces el hombre que ve el efecto, ¿no? Estudia la causa porque la interpreta, pero el proceso lo puede observar, ¿no? Y la cordillera en sí, como proceso en general, como les estoy diciendo, una vida no alcanza para saber. Muchas gracias, ingeniero. Una segunda pregunta. Entendiendo que nos están viendo jóvenes estudiantes, en algunos casos niños, ¿podría conceptualizar a qué se refiere con Jurásico y Cretácico? Claro. Cuando hablamos de Jurásico, es un nombre, por ejemplo, Jurásico existe ese nombre porque Alexander von Humboldt, a quien conocemos, pues trabajó mucho en nuestro territorio, vino pues a hacer mapas para buscar minas también, ¿no? Aparte de, lo conocemos de él porque como un naturalista, un científico, un investigador alemán, pero venía como parte del cuerpo minero de Alemania, ¿no? Buscar riqueza, pues, y es parte de la economía mundial. Entonces, aparte de eso, era un científico investigador, en ese tiempo naturalista. Y él justamente en las montañas del Jura encontró evidencia que le puso nombre Jurásico. Y eso hasta ahorita se nombra. Cuando en el mundo encontramos rocas de esa edad, llamamos rocas jurásicas. Y en Estados Unidos y en otra parte del mundo han encontrado dinosaurios en rocas de esa edad. Entonces se llaman rocas jurásicas. Y los fósiles que se encuentran son fósiles del Jurásico, del tiempo del Jurásico. Y por eso se llama la película El Parque Jurásico. Ok, ingeniero, muchas gracias. La siguiente pregunta: ¿pueden las rocas deteriorarse con el tiempo? Las rocas no se deterioran. Las rocas están a la intemperie y sufren los efectos de la meteorización, no intemperización. Eso no existe ni en el idioma, por si acaso hay que corregir. No se deterioran. Son materiales de la corteza terrestre que sufren los efectos de la meteorización cuando están en un medio subaéreo. Y las rocas que están en un medio subacuático tienen otro nombre, sufren los efectos de la almirólisis. Si están debajo de un río, se llama tolólisis. Todo tiene un nombre. Es como la medicina. La geología tenemos una riqueza de términos, ¿no? Que hay que mencionarlos, ¿no? Para dejar en claro, ¿a qué referimos con meteorización? Meteorización es que la superficie está expuesta a los meteoros. ¿Cuáles son los meteoros? La lluvia, el rayo, ¿no? Todos los efectos que ocurren en la atmósfera. Una última pregunta, ingeniero. ¿Por qué nuestro país es altamente sísmico? La respuesta a eso, porque se están midiendo desde hace muchos, y justamente Ingemet tiene publicaciones, ¿no?, de medición de sísmica, luego lo siguió el Instituto Geofísico. Hay un control del país, por decir solamente del Perú, de la existencia de esos movimientos, ¿no? Esos movimientos, por la hipótesis de la tectónica de placas, que es un paradigma hoy en día, se habla pues de sismos de origen de subducción, o sea, profundos. Pero también los hay aquellos que son por fallas superficiales, que es lo que se observa en el terreno. Por ejemplo, la que ocurrió en la selva, en Loreto, ¿no? El año pasado, fue de gran magnitud en esa zona y no fue de mucha profundidad. Los datos precisos los tiene el Instituto Geofísico. Entonces los geólogos tenemos que interpretar esa información geofísica en base a la instrumentación para poder diferenciar una de otra. Lo cierto es que la misma dinámica, ¿no?, del planeta que hemos visto de millones de años es producto de la suma de estos movimientos que se dan en poco lapso
casi algunos imperceptibles, y los que sí que generan peligro, todo es un conjunto de sismos que ocurren por el paradigma que ahora se acepta de la placa de Nazca, que se mete debajo de la corteza continental de Sudamérica. Muchas gracias, ingeniero, por sus grandes aportes. Un mensaje final para los estudiantes, para los jóvenes universitarios que nos están sintonizando. ¿Qué tal? Sí, efectivamente, gracias por esta oportunidad de decirles algo a los jóvenes. Realmente las cosas que aprendemos muchas veces están condicionadas, ¿no? Y reflexionamos de manera condicionada también. Hay que ver las cosas de otro ángulo. Hay que prepararnos para culturizar nuestra mente, para poder darle un giro a las cosas que vemos y poder cuestionar lo que está establecido para mejorarlo. Y uno sabe que lo mejora cuando lo pone en práctica y da buen resultado. Entonces, esa forma de ver la naturaleza nos está indicando a nosotros que tenemos tendencias para ser físicos, químicos, biólogos o geólogos. Entonces, no todos tienen esas predisposiciones, solo inclusive que es genético. Pero me dirijo a ellos, a los jóvenes que tienen esa curiosidad y esa inquietud por buscar explicaciones a las cosas que rodean a la naturaleza. Muchas gracias, ingeniero. Gobierno del Perú. El Perú primero.